Yo quiero, sobre la detención arbitraria y abusiva, no solo de Keiko Fujimori, sino de todas las personas que han detenido hasta ahora y de aquellas que tienen orden de captura y que todavía no las han capturado. Quiero decir que, a ver, para poder dictar una prisión preliminar, hacen falta que haya peligro de fuga y que entorpezcan o que puedan entorpecer la gravedad de los hechos las pruebas, ¿no? Entonces, como decía Ricardo Vázquez Kunze muy claramente, ¿qué podría haber hecho todas estas personas hoy día detenidas en los siguientes 10 días, porque están detenidos en teoría 10 días, que no hubieran hecho en los 18 años antes que han estado sometidos a investigación? ¿O qué podrían haber hecho para irse en los siguientes 10 días que no hubieran hecho, si no se han ido, los 18 años anteriores, ¿no? La hipótesis del fiscal en la denuncia es no solo ridícula, como he dicho en una entrevista que me hizo Milagros Leiva, sino además verdaderamente indignante. Porque la tesis del fiscal con la cual pide la detención de Keiko es la siguiente. Yo supongo, lo voy a ironizar, pero en la práctica es eso. Yo supongo que Keiko Fujimori organizó, así lo dicen, organizó un partido político con el objetivo de lograr el poder, supongo. Sí. O sea, eso del partido político, todos. Exactamente. Todos. Pues esa es la tesis, o sea, la tesis de la organización criminal, porque lo segundo es, como quiera que yo sostengo que Odebrecht le financió la campaña a este partido, entonces, si Keiko Fujimori hubiese llegado al poder, Keiko Fujimori hubiese facilitado a Odebrecht obras indebidas para que las sobrevalúen. O sea, una suposición detrás de otra. Bueno, esto no admite... Casquiano, a ver, esto tiene un cuento que es el proceso. Sí. En cualquier país... Un libro horrible. En cualquier país, la prensa, cualquier medio de comunicación, por poco serio que sea, destruye la tesis del fiscal y lo ridiculiza. En el Perú, nadie en la prensa ha dicho, ha hecho estas consideraciones. Nadie se burla del fiscal. Iba a decir me han pedido que no. Amigos, me han pedido que no. Es una infamia, es una cobardía. Por supuesto total, que lo es. ¿no? Bueno, y yo quiero añadir otra cosa. Primitivo, ¿no? El diario El Comercio el día de ayer, en primera plana, publica la siguiente barbaridad. Hasta donde yo entiendo, la inocencia o la culpabilidad de alguien se establece en un juicio, ¿no? No se establece por encuestas. No, por supuesto que no. En otro país, si una encuestadora hace una pregunta en una encuesta, y mucho más si la encarga un periódico como El Comercio. ¿Cree usted que tal persona es culpable o inocente? ¿Usted qué cree? ¿Que este es culpable o inocente? Y suponte que la gran mayoría sostiene que es culpable porque los mismos medios, como ha sucedido aquí, han vendido esa imagen de culpabilidad a toda la... Así es. Ocultando lo que puede evidenciar que es toda una suposición, o añadiendo o mintiendo y difamando y calumniando para que la gente compre eso que el periódico o los medios de comunicación han querido vender. Muy bien. Entonces, en Estados Unidos ningún día se le ocurre preguntar, ¿usted considera que el señor Philip Butters es culpable o inocente? ¿No es cierto? Y si lo publicas el resultado, que sabe Dios además, te hacen una denuncia que quiebran tu medio de comunicación. Bueno, leyendo la Biblia, pues, porque a Jesucristo lo condenan porque salvan a los ladrones, sí, ¿cierto? Sí, pero la turba mató a Jesucristo. Dice Rafael. Entonces, el diario El Comercio, en el más miserable, una de las más miserables formas de hacer periodismo, que me escuche su actual director,
nuestro amigo, el señor Juan José Garrido, ¿no? Que no es el responsable de los titulares y que debería Bueno, renunciar por lo mismo. Exacto, Así yo es. no acepto Así es. mantener una Así dirección de un periódico que cometen esas miserables Canalladas. abusos, Canalladas. canalladas. Porque la pregunta es, Es una ¿usted manipulación considera que de es la opinión culpable Keiko Fujimori de lavado de activos? Una gran mayoría contestó que sí y la publicaron. ¿Usted cree que Fuerza Popular es una organización criminal? Una gran mayoría lo publicaron. Y la noticia del periódico era, el tanto por ciento, 70 y tantos por ciento, considera que Keiko es culpable. El 70 y tantos por ciento considera que Fuerza Popular es una organización criminal. Y el 70 y tantos por ciento considera que Keiko Fujimori es cabecilla de una organización criminal. O sea, ¿saben qué, amigos del comercio? Es una verdadera vergüenza. Pero, bueno. Parece derecho soviético. Y además les voy a contar Curvas del año 36. si me permite, les voy a contar esos No supuestos. hacen la misma, digo, se hace la misma pregunta que la hagan también con Peronos por el Cambio, que la hagan también con el Partido Nacionalista. No solo eso. Y la hagan también con Susana. A mí me gustaría Villarán. hacer una encuesta que dijera, ¿usted le cree al diario El Comercio y a los demás diarios que dependen del diario El Comercio? ¿O le cree usted en líneas generales a la prensa? La grandísima mayoría va a contestar que no. Evidentemente no son conscientes de los engaños que diariamente les hace esa prensa. Pero si le hace la pregunta directa, ¿usted le cree a la prensa? Te aseguro que esa encuesta no la van a hacer nunca. Y mucho menos publicarían Y los si la resultados. hacen, y si la hacen, Una tira- tergiversan Por la supuesto, cifra, por como supuesto. es su costumbre. Bueno, ahora les voy a contar algunos hechos. No son suposiciones, no son opiniones mías. Cuando en este programa nos dicen a veces que no somos imparciales. Claro que no somos imparciales. Lo hemos dicho siempre con franqueza. En este programa es un programa no es periodístico, es un programa de opinión, la nuestra. ¿No es cierto? La nuestra. Pero cuando referimos hechos, tratamos de ser objetivos, es decir, no manipulamos los hechos ni contamos una parte de la historia para manipular la noticia. Yo les voy a contar hechos sobre el fiscal José Domingo Pérez. 2008. Vizcarra participó en el Moquegüazo cuando era decano del Colegio de Ingenieros, donde se hizo conocido, según él mismo ha declarado. Se abrió una investigación. ¿Saben quién fue el fiscal que archivó el caso? Casualmente se llamaba José Domingo Pérez. Caso Madre Mía. Gobierno de Humala. Digo, el juzgado o el investigado Humala. ¿Quiénes eran los fiscales? José Domingo Pérez y Hamilton Castro. Otra casualidad. Sí, otra casualidad. ¿Quién era el juez? Un tal César San Martín. ¿Cuál fue el resultado? Archivaron el caso. Entra Humala al gobierno, a su gobierno, y nombra en cargo de confianza a la esposa de un tal José Domingo Pérez, que sigue en su cargo con el gobierno de PPK y con el gobierno de Vizcarra. En el gobierno de PPK y de Vizcarra, en julio del 2016, una señora de nombre Vanessa Medina Muñoz es nombrada en el MEF como coordinadora de compras del programa Perú Compras. Enero del 2018, bueno, esa señora casualmente es la esposa del señor José Domingo Pérez. En enero del 2018 es nombrada directora general de compras corporativas en ese programa, dependiendo directamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Siendo su señora una persona de confianza del gobierno de turno, en el caso Chinchero, investigando el caso de Vizcarra, el fiscal asignado, casualmente, José Domingo Pérez. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Cuál fue el resultado? El señor José Domingo Pérez le dice por escrito al señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que archive el caso. Y el señor fiscal Sánchez archivó el caso de Chinchero, donde estaba siendo investigado un señor que se pedía Vizcarra. En diciembre del 2017, o sea, el año pasado, a fines del año pasado, el señor José Domingo Pérez le pidió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que le nombre como su adjunta a una señora que se llama Rocío Delgado Torres para la investigación del caso Odebrecht, sin que tuviera ninguna experiencia. ¿Quién es esa señora? Era asesora de la congresista nacionalista Juana Huancahuari. La que acaban de sacar. Muy bien. El fiscal Chávez había estado en Brasil del 2 al 7 de octubre. Desde ahí se fue a México para hablar en un foro.
no hay resolución del viaje a México. El fiscal Pérez. Sí, perdón. ¿Qué dijo en fiscal México? Pérez. ¿Y qué dijo en México? Y en México se queja, o sea, critica, difama al fiscal de la Nación. En el exterior, difama al Y fiscal lo de la más Nación. grave, y lo más grave, cuando define la situación que el Perú tuvo contra el terrorismo, habla de guerrilla y Además que hace de análisis guerra civil, político. de guerra civil, guerra civil. y no le da Ahora, la además, categoría de terrorista. Puede hacer, Así es. y es más, hace análisis político del gobierno de Fujimori, dicho sea de paso. Un momento, acá lo que dice Pepe es importantísimo, porque la finalidad de la clasificación de guerrillas y guerra civil es para convertir a estas organizaciones terroristas, jurídicamente transmutarlas en combatientes, para poder llegar a un Aplicarles el- estatus como el de las FARC con el gobierno de Colombia. Exactamente. Esto tiene una finalidad. Estos son los corredores secretos detrás del poder, que permiten la intercomunicación entre la Fiscalía, el Poder Judicial, el Ejecutivo, etcétera, a lo largo de los años, cambiando los regímenes, siempre están ahí. Pepe, Exactamente. pero están pidiendo corte. Lo que pasa es que como acá no hay ni No, teleprompter... sí ni- los escucho, ni- pero no les les hacemos haces caso, no les hacemos caso. ¿Ah? ¿Ah? Pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos.